Regresamos a su programa. Perdón por la pausa. Ya hablamos de la música y le invitamos a todos a escuchar el soundtrack. Dimos un pequeño resumen, pero pues vamos a comentar la trama de la película. Emanuel. Qué nervios, ¿no? Fíjense que una de las frases que recordaba después de visitar algunas partes de la película en la semana fue algo del buen filósofo francés de Blaise Pascal, de que somos como cañas en el mundo, pero con la cuestión de que somos cañas pensantes, ¿no? Que somos conscientes de nuestra finitud. Quizá a estas alturas sabemos que sí hay ciertos niveles de conciencia en los otros seres, en los perros, en los gatos, etcétera, pero pues no con la complejidad del ser humano, hasta donde sabemos ahorita. Y pues, ay, híjole, ahora sí ténganme paciencia. Yo creo que todos sabemos de que la cuestión del conocimiento es bastante antropocéntrica, ¿no? Vemos las cosas a partir de nuestros propios límites y alcances también. Y por eso mismo es algo que me pongo a pensar, ¿no? Es que todos los días y constantemente en nuestro mismo organismo hay células que están constantemente muriendo. Nosotros no somos conscientes de eso, a veces que ni siquiera somos conscientes de cómo envejecemos, pero sí somos conscientes de que algún día vamos a morir y sin embargo no somos conscientes de esas células que están muriendo ahorita. Estamos en estos momentos nosotros en un espacio bastante específico y hay un sinnúmero de cosas ocurriendo allá afuera de nuestras habitaciones, de nuestras casas y demás. Y sin embargo, hay cierta sensación de protección a pesar de esta finitud. Algo que a mí me llama la atención de la película de 2001 es cómo se plantea desde el principio la evolución del hombre a partir de un hecho violento, ¿no? Hay una cuestión de que vamos evolucionando, la herramienta, la cuestión del pulgar que decía Edgar, pero también está la violencia. Y obviamente cuando vemos una película, incluyendo la misma Odisea del Espacio, no nos ponemos quizá en la perspectiva de aquellos derrotados o de los que están muriendo. Lo planteamos en un término mucho más grande, como alejándonos de la fotografía, en cuestión de evolución. Cuando la película da el brinco a la época actual, ya pasaron un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de guerras bastante violentas, un sinnúmero de cosas positivas también, como el adelanto tecnológico, pero que como que es parte de todo esto que nosotros quizá llamamos vida, al menos desde el punto de vista antropocéntrico. Pero la película, como lo sabemos, va mucho más allá. Somos ese puntito en el espacio. Quizá vamos a seguir evolucionando y por eso no podemos quedarnos como seres humanos. Quién sabe si tendremos otro nivel de conciencia, otras posibilidades en cuanto a nuestro organismo. Por eso, como decía José Luis hace rato, el feto plantea demasiadas interpretaciones. Es una inteligencia mayor, es una capacidad física mayor, es una capacidad también de ver un poco más allá de lo que plantea hasta ahorita el límite antropocéntrico. Híjole, quién sabe. A estas alturas yo creo que por eso sabemos la importancia del monolito, de que son momentos clave en la evolución de la humanidad, junto con todo lo que se lleva para la humanidad misma, porque obviamente como que la meta es un poco más allá. Me imagino que han leído eso con comentarios de la película. Puede que sean extraterrestres o Dios o dioses, en el sentido de que son cosas que están mucho más allá del alcance de lo humano. Gracias, Emanuel. A ver, Jacobo. Yo creo que Manuel acaba de dar una perfecta introducción a la primera parte. Es que es cierto, o sea, yo también lo pienso así, sobre todo desde la historia. Esta idea antropocéntrica que tenemos de que los seres humanos y la hegemonía que hemos llegado a construir sobre la Tierra es algo así como predestinado, pues no es absurdo, porque puede la evolución haber ido por otro lado y a lo mejor otra fuera la especie que estaría dominando el planeta. Y el hecho precisamente de que la película plantee que hay algo más allá de la capacidad humana, que fue lo que lo llevó a tener este dominio sobre el planeta, es fascinante, es atractivo, es muy, muy, digamos, muy interesante. No sé cómo lo ven ustedes, pero creo que por eso que la película empiece con esto es una de las cosas que más cuando la veía también me impactaban. La primera parte para mí es asombrosa porque el hecho de que esta ciencia ficción te remonte a los orígenes del ser humano y su capacidad y su inteligencia y su voluntad, su dominio, su fuerza, y que todo eso se explica a través precisamente de esta idea de que posiblemente es el monolito, que algo hizo, algo no hizo, o una civilización extraterrestre, y todos los cuestionamientos que de ahí emanan, hace que la película se vuelva fascinante y que de ahí demos el salto precisamente a un futuro
que bueno, cuando se hizo la película era un futuro todavía lejano, todavía también lo hace interesante porque entonces te planteas, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos seres humanos que te plantea al inicio y los seres humanos posteriores? La tecnología está ahí todavía. Y yo por lo menos como alguien joven cuando veía la película, no era difícil adivinar la alegoría del hueso volando y luego ver la nave en la que se transformaba, porque entonces una de las cosas que primero tiene en la cabeza, las dos son herramientas, sí, solamente que con un nivel distinto a lo mejor de capacidad y tecnología, pero herramientas al fin, y es una de las cosas que la película te motiva a ir pensando, oye, sobre todo porque como, por ejemplo, en el caso de mi profesión como historiador, siempre nos estamos preguntando que si somos mejores ahorita que lo éramos antes. Y a veces lo único que pasa es que pues simplemente la tecnología se va adaptando a diferentes situaciones. Y es una de las cosas que la película te va diciendo. Seguimos siendo en el espacio y en el universo personas, digamos, con tan poco conocimiento de lo que ocurre, pero a veces pensamos que porque la tecnología ha rebasado ciertos límites y ha alcanzado ciertas cosas, pues ya nos creemos superiores. Y ahí es cuando creo que aparece HAL, ¿no? Que les digo, hay que hablar más de HAL porque creo que es como que esa, digamos, proyección del ser humano a tratar de crear algo que le ayude y que termina convirtiéndose tal vez en su propia ruina. Hay tantas cosas tan fascinantes con HAL y sobre todo porque ahorita vivimos en un mundo donde la inteligencia artificial nos domina, ¿no? Donde agarramos el celular y oye, Siri, a propósito, que de hecho le das doble y sí, estamos tan fascinados precisamente con la inteligencia artificial ahorita y yo creo que 2001 en ese sentido es una película profética, porque a lo mejor en ese momento no estaba el desarrollo de la inteligencia artificial como está dando ahorita en estos pasos tan agigantados, donde ya le preguntamos casi todo, ¿no? A nuestro teléfono, a todo lo que ocurre, y la forma en que también vamos humanizando esa inteligencia, porque no me digan sí o no que la parte donde precisamente lo va desconectando sientes el dolor de Hal, ¿sí? O sea, como el mismo Dave, ¿no? O sea, que al principio pues una lucha entre ellos dos, ¿no? Porque prácticamente se están agarrando ahí por sobrevivir. Y ya cuando lo está desconectando, se siente como una especie de compasión, ¿no? Donde él está cantando también Daisy. Esa parte es, pero bueno, creo que ya me estoy ¿cómo se llama? Extendiendo mucho, pero es que en serio esas son tantas historias que la película precisamente proyecta para poder discutir, que es lo que decía José Luis. Esta no es una película que nada más recomendemos y ya, ¿no? Hay mucho que se puede analizar y estos son algunos temas, ¿no? Pero bueno, ahí le dejo antes de pasar al final, que creo que es el que yo creo que más requiere también ahí discusión. Fíjense que sí, desde luego que el tema de la violencia, el tema de la herramienta, son claves para entender el asunto. Sin embargo, hay cosas que también como que nos llevan por un rumbo medio esperado en virtud de las circunstancias que nos rodean. Hablo, por ejemplo, de que cualquier tema relacionado con el espacio y cualquier tema relacionado con la aparición de algo no humano automáticamente nos hace pensar en otras conciencias. Y ese para mí es también la clave, el truco. Si nos ponemos a revisar lo que opina un astrónomo, lo que opina algún físico, algún químico, incluso algún biólogo, cuando estas personas son un poco más apegadas a lo que creen que es el procedimiento científico, terminas por escuchar o reflexiones muy, muy raras. Raras en el sentido de, bueno, es que esto también pudo haber sido pues un acomodo muy específico de las condiciones físicas de la realidad. No precisamente una conciencia distinta, no precisamente un sujeto o alguna entidad creadora u organizadora o arquitectónica. Simple y sencillamente la realidad se pudo haber acomodado para que en un momento determinado apareciera una piedra que emitía sonidos y que cambió la estructura de la mente de los prehomínidos. Y justamente esas mismas condiciones pudieron haber aparecido en otras partes, en otros momentos y en otros tiempos. Entonces esto todavía nos plantea además otro desafío, el desafío de que probablemente no hay más.
que lo antropocéntrico, maldita sea, ¿no? Entonces, tanto una cosa como la otra son piezas clave al grado de que justamente este juego, así cascarón vacío al que le metemos nosotros una interpretación posible, nos plantea que la, la herramienta en una primera aparición abre la duda, abre el camino a lo a lo que parecía no tener o no ofrecer caminos. Y justamente esa apertura es la violenta, ¿no? Al grado de que el siguiente camino, porque el camino que abrió fue el utilízame para dominación, ¿no? Utilízame para tu propio beneficio. Justamente la otra puerta que se abre es la de la misma herramienta descubriendo su propia posibilidad. Hal. Entonces, ella misma dice, ahora yo abro la puerta, justamente porque acabo de encontrar en el análisis psicológico que le acabo de hacer al doctor Bauman, que ellos ya no tienen más opciones. Se cerró su puerta. Su camino, así como estaba el camino de la naturaleza solita, ya no da más. La propia herramienta es la que se tiene que encontrar su propio camino ahora. Y entonces, ese juego de posibilidades que podemos nosotros aquí plantear es lo interesante de la película, porque la otra opción es, bueno, le seguimos dando por la idea de que hay una entidad superior automáticamente fuera de todo tipo de posibilidades humanas, de pensamiento, y eso también es bastante interesante y bastante motivante, porque entonces somos quizá una especie como de pupilos que aún no sabemos que seremos pupilos de otras entidades y que nos llevan por un camino por completamente diferente al grado de que se plantea en, en, en las intervenciones, estas como pequeñas crisis o grandes crisis que también aparecen en nuestra vida en algún momento determinado, puestas por alguien, puestas ya sea por un sistema, por un padre, por un maestro, por un amigo, eh, no lo sabe uno, ¿no? Incluso por uno mismo jugando con esta idea de después que se va a presentar en Interestelar, de que somos nosotros mismos los que hacia el pasado modificamos las cosas para que podamos continuar en lo que somos ahora. No lo sé, hay un montón de cosas que se plantean ahí. Sin duda, Hal es una de ellas. Y una cosa interesante en Hal es la voz, bastante despersonalizada, la voz de Hal, bastante neutral, que yo no sé, yo así lo veo. Cuando le empiezan a quitar esos cristales, yo siento como si lo estuvieran desollando. Sí. Así. O sea, es algo que tú mismo, es completamente una cuestión auditiva y visual que te proyecta a otras partes y tú dices, no, no manches, lo están desollando, ¿no? Lo están desollando al pobre cuate y no O sea, sé, se escucha su dolor. Porque sí, digo, uno no podría suponer que tiene dolor porque es inteligencia artificial, pero lo manifiesta con su voz. Sí. Pero sí. pobre cuate, se echó a toda la tripulación. Es que eso es lo interesante. O sea, puedes sentir compasión por alguien que tenía el objetivo de fregarte. Pero es que esa es la cosa, o sea, empezamos a sentir compasión por alguien que tiene también ciertos ya pensamientos antropocéntricos, vamos a quitar Sí. de lo antropos, pero que empieza a tener sentimientos y visión de un ser humano. Y te intervengo un poquitito, José Luis, Sí, 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 pero sí. aquí está la cuestión de la conciencia diferente de Hal y de los seres humanos, pero también hay cierta similitud, ¿no? Ujú. Ya de ratito, a ver si comento algo sobre eso, pero sí. Sí, sí, yo ahí me quedo. Sí, sí. No, y es que sí, porque el mismo Dave al final ya también entendiendo que le dice, sí, canta, sí, dime, o sea, como que él mismo se da compasión por el pobre tipo. Y eso de la voz, una cosa al final que quería decir, también estamos acostumbrados a que las voces robóticas eran así. Sí, y el hecho precisamente de que Hal te ponga una voz muy, muy humana, tranquila y demás, hace también que el sentimiento sea distinto a la percepción que tenemos de él. Bueno, pienso yo. Sí, fíjese que un comentario respecto a la voz. Mi tío Jorge, que fue el que me ha introducido a este tipo de películas, él es locutor. Entonces él me decía, hay maneras de modular la voz que luego lo ves tú en la pantalla con frecuencias. Yo he podido ver eso en las cabinas de radio, gracias a él. En verdad parece que no, pero es todo un arte saber modular la voz. Y eso yo creo que últimamente se ha
olvidado y poner a tipos, perdón, pero bastante escandalosos en el radio, que lo único que hacen es gritar, o decir puras maldiciones, pero es todo un arte, hay que saber ser locutor, y los cuates que hicieron esa selección con esa voz, eligieron a alguien muy apropiado para esa película. De Hal, pues, eh, igual nada más agregar, pues, es que es una individualidad. O sea, lo antropomorfizamos, pero es el aspecto mental, es el aspecto analítico, es una programación y como programación tiene ciertas limitantes. Y eso es lo que la ciencia ficción siempre trata de buscar. Entonces, si le quitamos las limitantes, o sea, si avanza, si avanza, si avanza, si avanza, si crece, se desarrolla, pero o está Ghost in the Shell, que ya es el elemento global, que ya es todo el Internet, por ejemplo. Pero aquí, bueno, todavía no está. Entonces, es la individualidad y de humanizar, o sea, que sea una persona que tenga sentimientos, que tenga emociones. Y del otro que también comentaste, es un programa, ¿no? Entonces, la sociedad, lo que has dicho, los maestros te crean también un programa. Pero pues también la sociedad, también el Fondo Monetario Internacional, etc. Eso también hay que cuestionar. Si me permites el paréntesis, yo creo que ha habido varios casos, yo me he enterado de uno, de estos biólogos, Humberto Maturana y Francisco Varela, programaron algo en los años 70, les dio miedo y lo desconectaron, ¿no? Basados en el funcionamiento de la célula, lo desconectaron. Ellos mismos lo dicen. Y es que pues ya empezamos a entrar en temas escabrosos, pero algo que no se duda y algo que se cuestiona en la trama y en la vida real es el progreso, la evolución, el cambio hacia adelante. Y en la trama está muy presente porque son estos momentos. Y el hueso volando y luego el satélite, pues es un cambio muy drástico, pero eso no se cuestiona. Y luego siguiente movimiento, siguiente cambio, el viaje intergaláctico. Y luego la vejez, y luego ya la canción otra vez de Strauss, pero ahora con el bebé galáctico, bebé universal, o el bebé galáctico. Es celestial, el adjetivo que le ponen. Entonces es un nuevo hombre, y pues Zaratustra, o más bien Nietzsche, lo que maneja es el superhombre, pero más que nada es un hombre diferente, un hombre que pueda manejar otro tipo. O sea, para poder evolucionar, para poder cambiar, para poder progresar, según la mentalidad de Nietzsche, tenía que ser otro hombre, porque este hombre no es capaz, tiene estas limitantes. Entonces se necesita ser otro ser, entonces un superhombre. Pero bueno, ¿qué nos falta comentar? Ya comentamos la música, la cual se atinó. Cupo muy bien. Hablamos de Hal, hablamos de la trama, hablamos del elemento de ciencia ficción, pero a ver, no sé. Pues yo creo que el final. Los últimos comentarios y pues también zona libre. Emanuel, ¿quieres empezar? Sí. Algo que a veces comento en clase, seguramente recuerdan aquel libro de Thomas Kuhn, ¿no?, de las revoluciones científicas. Una de las cosas que más recuerdo de ese libro es que pues, las interpretaciones que damos del mundo es de acuerdo a las herramientas que tenemos. Así como en algún momento los mitos eran apropiados para explicar las 4 estaciones, por ejemplo, cómo estaba el planeta conformado, pues repito, fueron válidas para cierto momento porque no se tenían las herramientas. Ahorita tenemos otras herramientas y otro nivel de conciencia. Seguramente en un futuro habrá otras herramientas que nos permitirán ver qué tan equivocados estamos ahorita. Yo creo que es algo que está implícito en la película también. Hay cosas que no alcanzamos a entender y que si es que, en eso se me hace un tanto positiva y raramente de Kubrick, si es que vamos bien nuestra evolución, si es que aceptamos la complejidad, como dijera Edgar Morin, pues estamos en un momento en que podemos salvar al mundo, salvarnos como humanidad y hacer algo positivo, o irnos a todo lo contrario. 2001 es bastante positiva en ese sentido, pero creo que también nos plantea eso de los límites de la razón y incluso de la conciencia. Y en ese sentido quisiera retomarlo a un poco la cuestión de Hal, porque no recuerdo si fue el mismo Clark o si fue Asimov el que decía que para alguien que no sabe de ciencia, pues esto puede parecer magia, ¿no? Puede parecer algo sobrenatural. Y sin embargo, ya con ciertos conocimientos se puede ver, por el contrario, que hay una explicación a todo aquello que está pasando.
HAL como que tiene muchas herramientas para tener un mayor nivel de conciencia, pero a fin de cuentas es construido por seres humanos. A mí me llama mucho la atención cómo es que HAL es, vamos a decirlo así, derrotado por un ser humano. Y puede darnos mucha discusión también ese error que tanto comenta a Dave, ¿no? Y a Frank. Pero yo creo que hay un mensaje por ahí también en Kubrick y en Arthur C. Clarke también, en el sentido de cómo es que la tecnología pretende quizá con ese mayor nivel de conciencia controlar, pero hay algo en el ser humano que no tiene la tecnología a pesar de que podamos fallar, pues. Yo creo que en ese sentido sigue estando de por medio la evolución y por eso ese efecto final que puede significar un renacimiento para tantas cosas. Y con respecto al final, pues quisiera comentarles, no sé, pareciera un capítulo de La Dimensión Desconocida, porque el mismo Kubrick lo dijo, ¿no? Que posiblemente es como una especie de zoológico donde está Dave al final, donde está siendo observado, de cómo va envejeciendo, de cómo se observa a sí mismo y cómo llega a otro punto. No sé si recuerden que La Dimensión Desconocida hay un capítulo así, muy contentos porque están con los extraterrestres, pero están siendo observados a fin de cuentas. Sí. Y eso da terror, ¿no? Ya por último quisiera comentar también esa parte de la música, porque hablábamos de la música clásica, pero ese coro repetitivo y estresante que aparece un zumbido en lo que está desde la puerta espacial hasta que está ahí en esa habitación, exacto, te taladra. El miedo a lo desconocido, el miedo a la muerte, pero la esperanza del renacimiento. Yo creo que ahí Kubrick se dio permiso de ser un poco positivo con la vida, a diferencia de otras de sus películas. Gracias, Emanuel. Vamos a cambiar. Bueno, ya cambié el orden, ¿eh? Jacobo. Pues sí, es que lo que dice Manuel del final es cierto. A mí el final me deja más bien con la sensación de que volvemos otra vez a lo avanzada que es la ciencia ficción de Kubrick en este momento. Por lo general, veíamos o teníamos un imaginario de los extraterrestres verdes, enanitos, monstruosos, grandes, altos, pero volvemos otra vez antropomórficos. O sea, les dábamos una imagen humana. Solamente que diferente. Creo que lo que hace Kubrick aquí es decir, quienes sean, no los vamos a entender en su forma ni en su razón. Ahí está. Y entonces, por consecuencia, creo que esta parte final, como yo también he visto, que yo les digo, como ahorita lo decía al principio, no vean ningún documental ni ningún típico de video de que aquí te explico el final. No, no lo vean. Entonces, sus propias conclusiones, porque lo único que van a hacer es arruinar la experiencia. Sí, y lo que yo pienso que precisamente ocurre al final es que ese lugar, jaula o lo que sea, era precisamente un lugar que les fuera cercano en este caso, a Dave. Sí, que le fuera cercano precisamente porque si se fijan es un lugar que hasta cierto punto es elegante, pero humano, ¿sí? Y ahí es donde vemos todas sus etapas avanzar. Entonces, hasta cierto punto creo que estos seres con los que se topó, sí, lo hacen evolucionar a un punto de entender, es que ya tu forma humana va a ser algo muy relativo. Y esto lo digo porque no hemos hablado de eso, pero creo que sí es importante y si tienen oportunidad de darle por lo menos una mirada, tiene una secuela, sí, que se llama 2010, una película que no es 2001, en el amplio sentido de lo que implica. Claro. Pero que precisamente se responden ciertas cosas en relación sobre todo al nivel al que llegó su capacidad y poder de Dave, ¿no? Y sobre todo porque yo les digo, la verdad sí soy muy fan, tengo el libro y en el libro te menciona que el principio del nacimiento del hombre y el final se relacionan en función de que así como estaba Moonwatcher, que es como le llaman a este homínido superior alfa, con su hueso y prácticamente contemplando su superioridad, el final es algo parecido, pero en otro nivel y estadio de evolución. Y de hecho hay una parte que en el libro, digo, no lo quiero spoiler porque al fin y al cabo es parte de la historia que estamos hablando. El homínido dice, no, pues ya ahora soy dueño de todo. ¿Y ahora qué hago? Dice, pues ya pensaré en algo. Uh-huh. Y en la parte final dice algo similar. Dice, bueno, ahora ya soy un ser evolucionado. ¿Y ahora qué hago? Pues, o sea, no sé si se fijan que también es un continuará. O sea, bueno, ya llegó a este nivel. ¿Qué puede pasar con el hombre después de eso? Y en ese sentido siento que hay un futurismo en el final. O sea, el hombre puede llegar a otro nivel de evolución. Es lo que dice Kubrick. Bueno, ahí la dejamos con una música tremendamente épica y ya tú piénsalo. Piensa si podemos llegar a eso, piensa si no. Pero bueno, es parte de la ciencia ficción que ahí maneja que lo convierte en fascinante. Es como el final de Narnia. Se acabó se acabó una historia, pero lo que sigue es todavía más prometedor. Me recuerda también un cómic, Tierra X, Universo X, Paraíso X, de Marvel. Leanlo. José Luis. Fíjense que yo había también visto por ahí la posibilidad de que
se tratara de un hoyo negro. En el libro se habla de hoyos blancos incluso. O sea, esta teoría einsteiniana de que entras al hoyo negro y sales por uno blanco, del cual ya no hay regreso. O sea, si no puedes salir del hoyo negro, una vez que te atrapa al blanco, no puedes volver a introducirte al blanco, porque de ahí todo sale, nada entra. Y te dan una pista al principio cuando dicen pues que pues curiosamente la cantidad de estrellas visibles es la misma cantidad de seres que han existido, seres humanos que han existido en el planeta. Entonces ya con esto te da desde el inicio del libro te da una idea. Pero me quiero quedar rumbo a la película con la posibilidad de que posiblemente también sea un doblarse sobre sí mismo porque está en el hoyo negro y por lo tanto un ver todo lo que ha pasado y lo que podría pasar en una especie como de eterno retorno nietzscheano, como lo plantea la música, en donde pues prácticamente se observa en todas las circunstancias posibles como autoconciencia, desde el feto hasta su desarrollo como científico, como ser humano, eh, completamente en esta idea de que pasean, que plantan al principio como el moon Watcher. El Watcher a mí me llama mucho la atención porque es una alusión al primer astrónomo, ¿no? Así como diciendo, la evolución viene por los astrónomos, ¿no? Por ahí viene el cambio de conciencia. Y aquí tenía automáticamente algo parecido, una especie de human watcher sobre sí mismo, un cambio de conciencia al respecto. Ahora, una cosa que a mí también me llama mucho la atención aquí es justamente lo que señala Emanuel. Hay un momento, y solamente me ha pasado una vez eh, con esta película de Batman, del Caballero de la Noche, en donde la música, el estridentismo de la música te termina fastidiando como si fuera una especie de intromisión violenta que te dice, cambia de perspectiva, güey, ¿no? Cámbiale el cassette porque de alguna manera algo aquí está sucediendo y te tienes que obligar. Entonces, cuando estás viendo la película, esto llega a un momento así como que a fastidiar un poco esos sonidos y, y entran justamente en la parte en la que llega al hoyo negro. Si pensamos en esta alegoría del hoyo negro con esa, este, ¿cómo le llamaste, Manuel, al principio? Cuando estos juegos de luces, ay, se me olvidó la expresión que utilizaste. Stargate, Puerta Ándale, Galáctica. sí, o sea, cuando entra ahí, ¿no? Entonces, hasta ese momento, yo de alguna manera me siento así como que, ¿qué está pasando aquí? Está interesante, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Y cuando ¡pum!, aparece el mero final, tú dices, no, no, en verdad yo no me lo esperaba. Lo repasas una y otra vez con el paso del tiempo y terminas en las mismas y de alguna manera medio te inclinas por una opción o por otra, que es la que estamos haciendo aquí, platicando aquí, pero la duda sigue, ¿no? La duda sigue, la película tiene esa genialidad. 2001 fue justamente la que a mí me hizo pensar, y por comentarios bastante acertados de Manuel, cuando me platicaba respecto a lo que es Kubrick, lo que fue Kubrick, a mí me queda claro que para una película, el artista es el director. Y hemos construido, bueno, yo no, pero creo que hemos contribuido de alguna manera u otra a creer que el artista es el actor o la actriz. Y no, absolutamente no, ¿no? El verdadero artista es quien dirige la obra. Y aquí es la obra de un verdadero artista, ¿no? Yo ahí me quedo. Es el problema de que ahorita tenemos en la actualidad, que no, ya le están quitando ese poder al director que apareció pues, en esta década de los 60s, y ya en la actualidad, como era antes, en los 50s, en los 40s, es ya la producción. Y Sí. para colmo, ahora la producción descansa o se acomoda o utiliza el mercadeo, el departamento de mercadeo para poder definir y decidir. Entonces ya vemos películas, series, etcétera, que tienen ya un estilo o tienen ya una política muy establecida. Producciones que han arruinado secuelas y precuelas últimamente. Sí. Star Wars. De todo, de todo, de todo. Depredador, Robocop, Alien, Terminator. Pero bueno, perdón por el paréntesis. Arthur C. Clarke, sí lo comentamos con los libros, pero hay que comentar lo que Sí. la importancia del Tremendo. conocimiento. Él trabajó en la NASA, él trabajó a partir del 66, Stanley Kubrick se pone de acuerdo con él,
y empiezan a trabajar a partir de es cuento, Watcher, El Centinela creo que se llamaba. Sí, bueno, ya en español. Centinela. A partir de ahí agarran la idea y ya la empiezan a desarrollar. Tenía el interés más que nada de descubrir Stanley Kubrick. ¿Cómo sería nuestra comunidad? ¿Cuál sería cómo viviríamos, sentiríamos o experimentaríamos este encuentro con otra vida extraterrestre? Y la posibilidad de su existencia, claro. Eso era lo que más le interesaba cuando llega con Arthur C. Clarke. Y pues trabajaron durante 2 años. Él le dice, ¿qué tal si en lugar de hacer un guión, qué tal si hacemos una novela y un guión al mismo tiempo? Por eso el libro sale 2 meses después de la película, allá en el junio del 68. 68. Y la película sale en abril del 68. Y bueno, es que también es un personaje que tiene la imaginación para crear todos estos elementos tecnológicos que, por ejemplo, está la televisión plantada en la mesa, que en realidad es un iPad. Podría ser como un iPad. O podríamos mencionar que parece que es el iPad. Pero también en el 66 ya estaba él ya estaba ideando, ya estaba imaginando más bien un sistema de información directa y organizacional, que es lo que ahorita nosotros tenemos como el Internet. Pero bueno, no es que él lo haya creado, sino que él se lo imaginó. Lo cual es, por lo tanto, un elemento muy importante para la película, que él básicamente trajo todos estos elementos imaginativos de lo que podría ser el futuro, para que ya ahora sí Stanley Kubrick ya los trabajara, ya los dirigiera, ya los estableciera, ya los pusiera, y el elemento estético de presentarlos en la película hace que ya se convierta en un gran director. Pero bueno, muchachos, nos estamos despidiendo, quedan 5 minutos, comentarios finales, alguna flor, algún beso, algún cariño, feliz Navidad. ¿Quién quiere hacer algún último comentario o presumir sus regalos de Navidad? Yo presumo mi copia de Barry Lyndon de Blu-ray de Criterion Collection. Marlindon. Mi autorregalo. Genial. Emanuel. Yo tenía entendido que Arthur C. Clarke había sido uno de los principales organizadores de aportes de ideas respecto al sistema de comunicación satelital. No sé más, no sé si ustedes sepan algo. Sí, él trabajó con la NASA en elementos de comunicación, por eso se le relaciona mucho con los aportes a lo que es ahora el Internet. Pero oigan, tenemos los monolitos, que ya hay más de 100 alrededor del mundo. Tenemos, hablando de sonido, ya detectamos sonido de un exoplaneta en la semana pasada, esta semana que acaba de ocurrir. Entonces, siempre está el sonido, es un elemento presente en la ciencia astronómica. Emanuel. Bueno, nomás ¿Pero platicarles brevemente que, de hecho, no sé si te acuerdas, José Luis, que encontramos 2001 en los libros usados hace ya varios años, que fue cuando leímos la novela. Fue una experiencia muy entretenida y muy emocionante leer el libro. A mí se me hacía muy curioso cómo es que la película con esa pasividad podía llegar a convertirse en algo tan emocionante y en un medio tan distinto como es la literatura. Y bueno, pues, en aquellos años al menos, porque todavía tenemos recién nuestros 20 en aquel entonces, fue algo muy divertido y muy entretenido. Uh-huh. ¿Qué pasó, Edgar? Quedan 3 minutitos. Y ya, y les presumo que me rompí el cochinito de lo que conté del año y me compré un tocadiscos con reproductor también de CD, de cassette, de radio y USB. Qué chido. Qué padre. ¿Jacobo? Buena Bueno, impresión. mi regalo fue creo que ya los presumí por ahí. Ese es el regalo. Ya después se los cuento. Y nada más rápido, yo creo que todo lo que dijimos ahora es suficiente para que esta película sea vista. Yo insisto, mejor película de ciencia ficción y a la vez se queda corto porque podemos seguir hablando más. Y nada más como cuestión final, sobre todo porque yo creo que este es de más o menos de las dos últimas del año. Les agradezco mucho por la invitación aquí al grupo, porque yo sé que conozco a algunos y a algunos otros menos, pero ha sido una catarsis muy interesante, muy padre. La verdad les agradezco bastante y de corazón, porque ha sido para mí, sobre todo en este encierro, algo muy, muy agradable. Sí, de hecho. Entonces, mi estima a ustedes y un abrazo hacia lo lejos, porque
pues ya saben que no podemos hacerlo de otra manera. Sí, ya sé. Igualmente. Sí, sí, Edgar, quisiera destacar aquí que Edgar tiene con esta idea desde el simple audio. ¿Cuántos años, Edgar? Más de 10, ¿no? Insiste y Y insiste en la en facultad hacerlo. estuvimos hablando de música, pero pues también era la idea de hablar de cine. Hicimos un primer intento una de en una reunión hace mucho, ¿no, Emanuel? Sí, Puro recuerdo. audio, pero creo que Puro audio. ¿fue de música o fue de cine? Fue de Supongo que cine, fue sí, cine. recuerdo. Fue cine, fue cine, fue Sí. cine. Y ahora, bueno, ya se pudo conjuntar todo muy bien. Entonces, sí, yo agradezco también la invitación, la insistencia del buen Tino de Edgar por todo esto. ¿Qué es eso? Ah, Ah, ya. los Beatles. Ese Oye, no fue otro regalo, gracias a Irlanda por el regalo. Edición de 50 aniversario. Muchas gracias a todos por acompañar este proyecto y hay que seguir. Hay mucho que hablar de cine. José Luis, ¿algo último que No, últimos puntos? eso es todo, gracias. Perfecto, entonces feliz Navidad. Espero que se hayan pasado bien. Síganse cuidando. Mucha salud. Coman bien y próspero año nuevo. Nos seguimos viendo el próximo año, siguiendo hablando de cine. Y vienen los Óscares. Hay mucho que platicar ahí. Ahí, Pues bueno, ahí. fue un placer. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.